Bueno, buenos días. Esperemos estén disfrutando de este congreso tanto como nosotros. Lo primero que quiero agradecer al equipo de la asociación es este escalón. Ahora voy a tratar de no moverme demasiado porque soy bastante inquieta para no caerme. Si de golpe ustedes no me escuchan más, vengan a socorrerme porque estoy por acá abajo. Así que muy buenos días, muy contentos y agradecidos de que hoy en este segundo día verlos otra vez de nuevo ahí comprometidos, entusiasmados. Muchas gracias desde el equipo de la asociación. Estamos iniciando el segundo día del Congreso. Más de 1000 personas, entre profesionales, estudiantes, que están en sala y los que están viéndonos por el streaming. Dando a conocer la significación del coaching y las primeras competencias que guiarán el ejercicio de nuestra profesión. Un evento que nos acerca, nos convoca y nos transforma, marcando tanto un hito para ustedes como para nosotros. En el día de ayer se presentaron la significación del coaching ontológico y 4 de las 7 competencias: coherencia ontológica, generación de contextos de confianza y aceptación, escuchar con apertura desde el compromiso del coachee y la gestión responsable de los actos lingüísticos. Llegamos a la 5ª competencia. Las preguntas sobre las cuales nos gustaría conversar hoy son: ¿de qué se trata esta competencia? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo abordamos el trasfondo ético y conceptual de la misma? ¿Y cuáles serán los comportamientos observables? La 5ª competencia: reconocimiento, diseño y gestión emocional, que está enmarcada dentro del ámbito de la gestión e integración ontológica. Ya Humberto Maturana hace tiempo nos invitaba a distinguir y a transitar el dominio emocional. Él nos decía: el daño más grande que la cultura patriarcal ha generado en la existencia humana es el de dar valor de bueno o de malo a las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. El problema surge de nuestra ceguera ante nuestro emocionar y al no verlas, en quedar atrapadas en ella. Les decimos a nuestros niños: controlen sus emociones, lo que equivale a decirles: niéguenlas. Si dijéramos: mira tu emocionar y actúa consciente de él, le abriríamos un espacio reflexivo y lo invitaríamos a una responsabilidad o a una libertad responsable. El inconveniente para muchos de nosotros es que desde nuestra primera infancia nos enseñaron a no transitar el dominio emocional y a no experimentarlo. Las emociones no se controlan, como dice nuestro querido Alejandro Marchesán. Hay que producir un giro. Las emociones se autogestionan
o autolideran. Si a nuestros niños los invitaríamos a que transiten sus emociones, a que las puedan ver, reconocerlas, ya desde pequeño, el poder verlas, ¿para qué? Para que las puedan transitar y ponerle un nombre a las mismas. ¿De qué se trata esta competencia? Esta competencia trata con la capacidad de que todo coach ontológico profesional, desde el contexto que genera, promueve un protagonismo en el coachee para que pueda asumir con responsabilidad sus emociones presentes y futuras. Como competencia, produce un despertar que nutre de una conciencia de su propia humanidad desde sus emociones posibles y existentes. El coaching ontológico promueve el reconocimiento, diseño y gestión emocional antes mencionado e invita al coachee a transitar el camino del aprendizaje ontológico que se da en un vínculo muy específico entre coach y coachee. El coach ontológico profesional ofrece un amor como constitutivo de las conductas que aceptan al otro como un legítimo otro y que deviene en una oferta dentro de esa experiencia de coaching donde el coachee se puede enriquecer y puede observar y darse cuenta que las emociones son recurrentes en toda su experiencia humana. ¿Y cuál es la definición de esta competencia? Es la capacidad de facilitar la observación del emocionar y la proyección del perfil emocional del coachee para expandir las posibilidades de acción en base a su compromiso. Es la capacidad de facilitar la observación del emocionar y el observador que está haciendo el coachee para que pueda expandir sus posibilidades de acción en base a su compromiso. Comenzaremos distinguiendo significados. ¿Qué son las emociones? Las emociones tienen una capacidad vital que se nos presentan como posibilidades para la acción. Están presentes en nuestros vínculos, en nuestro compromiso por transformar el entorno y también en nuestro ser y hacer. Nuestro maestro, que tuvimos el honor de tenerlo ayer, dice que las emociones es una distinción que hacemos en el lenguaje, relacionados con la predisposición para la acción de aquello que estamos observando. También las emociones tienen características psicofísicas, porque son detectables tanto cognitivamente como corporalmente. Abren o cierran posibilidades. Si observáramos la etimología de la palabra emoción, del latín emovere, en ella podríamos observar que hay una tendencia a actuar, un movimiento que nos mueve de un estado a otro. Y tuvimos un ejemplo reciente, ¿no? En la sala, la gente sentada, tranquila, esperando a este segundo día para iniciar el Congreso, y irrumpió Alejandro dando el premio al Cholulo.
¿no? Y cómo nos movió la emoción, donde todos se empezaron a reír, a disfrutar, y estaban tranquilos, algunos antes sacándose fotos, se fueron a ubicar, pero la emoción nos movió. En el día de ayer tuvimos otro ejemplo, desde el equipo, desde esta amada asociación que abrazamos todos los días y agradecemos por pertenecer a ella. Cuando el presidente del Congreso, Héctor Schaskielberger, gente, para decir este apellido, estuve una semana y le pedí a Héctor que me hiciera un audio, y yo estaba en casa. A ver, Schaskielberger. Schaskielberger. Bueno, no importa. Héctor, a quien amo profundamente. Y le pido disculpas por pronunciar no correctamente su apellido. Cuando hizo la apertura del Congreso y mostró una placa, ¿no?, donde nos decía qué nos inspiraba, y empezó a mostrar toda la construcción que como equipo vinimos generando y cómo la fuimos sosteniendo en la misión, en la declaración, en cómo vamos gestionando por proyectos, por procesos. Estábamos todos atentos, ¿no? Los que estábamos sentados ahí, por ahí, yo miraba, presentes, atentos, escuchando todo lo que habíamos logrado como equipo, y de repente la emoción nos trasladó a esos momentos donde empezamos a vivenciar la alegría, la pasión, el entusiasmo y, ¿por qué no?, también momentos de enojo. También hemos pasado por esos momentos. Ahí vemos cómo las emociones, ¿qué hacen? Nos mueven de un estado a otro. También las emociones tienen reacciones bioquímicas y energéticas que preparan al cerebro en la velocidad de un rayo. ¿Para qué? Para que éste actúe. Esto pasa en milésimas de segundos. Reconocimiento. Recordemos que en este espacio estamos distinguiendo significados. El reconocimiento es la capacidad que tenemos de ordenar, de clarificar experiencias durante y después de las mismas. El diseño es una capacidad creativa que surge de nuestras actitudes o aptitudes para realizar acciones en pos a un objetivo o a una meta. ¿Cuál es la característica del diseño? La de abrir posibilidades. Y por último, la gestión, ¿no? La gestión es un conjunto de acciones que encausan, dirigen una iniciativa. Y una de las particularidades de la gestión, que ayer también lo trajo Gabriela cuando hablaba de la gestión responsable de los actos del habla, es la de lograr resultados. Y una de las preguntas que al principio traíamos para conversar con ustedes es cómo fuimos abordando el trasfondo de esta competencia, como así también cómo enmarcamos a esta competencia dentro de la visión constructivista y la mirada sistémica. La emocionalidad abordada desde el marco constructivista y la mirada sistémica. El constructivismo propone maneras específicas y respetuosas de conversar sobre las emociones. Pide acción y no solamente abstracción. ¿Qué nos dice el constructivismo? Que tenemos que escuchar a la voz de las emociones, pero también a nuestro cuerpo.
Desde la perspectiva sistémica, ubicamos al emocionar dentro del mismo porque tiene una estructura de retroalimentación con la capacidad de procesar información. Entonces, desde la visión constructivista y la mirada sistémica, ubicamos al emocionar como componente fundamental en cada momento del aprendizaje ontológico, donde el coachí se reconoce y puede reconocer su emocionar, ya que empieza a comprender que las emociones son fundantes en todo su accionar humano. La emocionalidad como constitutiva de nuestro existir. Maturana propone que en nuestra vida no existe un solo instante de neutralidad emocional. En las emociones primarias, como por ejemplo el enojo, la alegría, el miedo, son prelingüísticas y son detectables corporalmente. Y además, estas emociones son autónomas a nuestra voluntad, tienen cierta intensidad, pero a su vez son complejas. Pero también saben, los seres humanos conversamos. Y en esta danza entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje, cuando conversamos sobre algún asunto, sobre algún tema, aparece la emoción, se origina una emoción que produce cambios en nuestro cuerpo y en lo cual emitimos juicios u opiniones que abren o impiden el aprendizaje ontológico. Desde la narrativa de las historias que se cuenta el coachí, también puede emerger una emoción que abra o cierre posibilidades. Así es que con la reconstrucción lingüística de los coaches ontológicos profesionales a través de la indagación, podemos tener una aproximación al mundo emocional por el cual está transitando el coachí. El coach como facilitador del devenir emocional. Nuestro gran maestro querido Rafael Echeverría, que ayer contamos con su presencia, nos decía que en toda interacción de coaching debe haber un espacio de conexión que se da entre coach y coachee. Y además un diseño emocional para que esa interacción suceda. Los coaches ontológicos profesionales somos generadores de contexto para que las cosas pasen, y en ese contexto debe prevalecer ese espacio de conexión entre coach y coachee, como también trajo Sandra en el día de ayer, en ese contexto de aceptación y confianza, y como también nos decía Daniel, en esa escucha para el compromiso del coachee. El coach ontológico profesional, desde la indagación, puede facilitar al coachee el que pueda descubrir ese para qué que lo motiva y así poder ayudarlo. Echeverría ayer también comentaba en un momento de su disertación que mientras que posturas físicas del lenguaje y de la emoción se correspondan, podemos acceder a las demás. Esta construcción es la que todos nosotros conocemos como reconstrucción. Por ejemplo, un cambio en la emocionalidad perfectamente puede producir un cambio en la conversación que el coachee tiene.
Y además debemos, los coaches, más que debemos, tenemos que tener presente, los coaches ontológicos profesionales, de favorecer, que cuando favorecemos, un cambio en la conversación, es indispensable y necesario en simultáneo intervenir en la emocionalidad que el coachee tiene. ¿Para qué? Para lograr una coherencia de las mismas. Si esto no acontece, podemos correr el riesgo de que la conversación de coaching sea efímera. Comportamientos observables. ¿Cuáles son los comportamientos observables de esta competencia? Los dos primeros, de reconocimiento. Primer comportamiento observable. Propone al coachee aceptar su emocionar. Indaga para que identifique cuáles son sus emociones. Facilita que el coachee pueda ver sus emociones, que las puede expresar y las valida. Asiste al coachee para que pueda reconocer sus emociones en el cuerpo. Segundo comportamiento, facilita la comprensión de su estado emocional y su significación. Estimula al coachee para que identifique cuáles son los eventos que originaron esa emoción y que considere la interpretación del mismo. Invita al coachee para que identifique cuáles son las historias que se cuentan de los envases, las historias que se cuentan sobre los eventos de su estado emocional. Explora nuevas posibilidades emocionales dentro de la conversación de coaching. El tercer comportamiento observable requiere que el coach ontológico profesional asista en el diseño de un perfil emocional alineado con su compromiso. Invita al coachee a una reconstrucción lingüística en base a su compromiso. Propone qué líneas de acción abren o cierran posibilidades. Facilita la construcción de una narrativa que produzca un despertar de su emocionar en base a su compromiso. Chequea que la coherencia personal esté en línea con el diseño. Cuarto, inspira la elección de diferentes o nuevas acciones desde el diseño emocional. Fomenta que el coachee pueda incorporar y valore esta nueva mirada inspiradora de nuevas acciones. Verifica la congruencia entre el diseño, las nuevas acciones, como así también el comportamiento del coachee. Último y quinto comportamiento observable, que el último es de gestión, desafía al coachee a ser protagonista en su devenir emocional. Incita al coachee a que gestione sus estados emocionales para que le abran posibilidades. Promueve la gestión emocional para cuando los resultados no son los que él espera. Inspira al coachee a través de la indagación su protagonismo en base a las posibilidades que surjan de su emocionar. Propone nuevos campos de acciones en este devenir. Dada la observación de esta competencia, los resultados esperables son
que el coach ontológico profesional facilite una dinámica de observación habitual del coachee en este nuevo devenir, que el coachee, a su vez, adquiere una nueva mirada, inspiradora de diferentes acciones y nuevas posibilidades, que el coach ontológico profesional acompañe el trabajo en la experiencia emocional del coachee en cada momento del aprendizaje ontológico, y este nuevo devenir emocional que produzca en el coachee nuevas posibilidades y nuevas acciones. Profundizar en la comunidad de coaches ontológicos la mirada en el dominio primario de la emoción. Alinear en las escuelas formadoras la propuesta educativa sobre emociones, ampliar la capacidad y confiabilidad de la oferta profesional al tener coaches ontológicos profesionales competentes en la gestión emocional. Declaramos que el coach ontológico profesional es facilitador de un espacio de reflexión del coachee, donde puede distinguir su estado emocional y reconstruirlo lingüísticamente, teniendo siempre presente la dinámica entre los dominios del cuerpo, el lenguaje y la emoción, en el diseño y la expresión de sus acciones. Esta competencia produce un despertar en el coachee que lo asiste a elegir por sí mismo, donde puede comprender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son funcionales o disfuncionales al observador que está haciendo y a las posibilidades de acción que le abren o le cierran posibilidades. Facilitar la dinámica de la gestión y el diseño emocional abre nuevos horizontes de posibilidades al coachee. Desde una autonomía responsable, invitamos a cada uno de ustedes, a las escuelas formadoras, a profundizar en este dominio tan importante en nuestra profesión y a vivir como lo hacía este hombre, con amplias y profundas convicciones, Fulton Sheen, que él decía lo siguiente: cada uno de nosotros es su propio clima y determina el color del cielo dentro del universo emocional en el que habita. Muchas gracias.